Baltasar y María, hemos elegido para vosotros un término bastante contradictorio, porque por un lado resulta muy sencillo de entender, es fácil, mientras que al mismo tiempo se trata de uno de los principios jurídicos que más problemas genera a la hora de ser aplicado. Vamos a hablar del derecho a la presunción de inocencia. Es un término instalado en nuestro imaginario colectivo gracias o por culpa del cine. Usted ya sabe que mis clientes no representan peligro para la comunidad. ¿Qué problema hay? Esa gente son monstruos, señor Davis. ¿De verdad cree que los niños inventarían una cosa así? ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? Y es un término del que todo el mundo habla constantemente en la vida real. Mientras no se demuestre lo contrario, creo en la presunción de inocencia. Cualquier español defiende la presunción de inocencia. A todo el mundo hay que presumirle la inocencia. Que esa presunción de inocencia se pueda hacer efectiva. Creemos, ¿dónde está recogido en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la presunción de inocencia? El artículo 24.2 de la Constitución española lo establece como un derecho fundamental. Y lo que ocurre es que, desgraciadamente, en España y sobre todo al hilo de los procesos judiciales más connotados, probablemente el principio de presunción de inocencia es el que menos se respeta, porque ni siquiera se nombra salvo puntualmente, ¿no? Es importante decir, por ejemplo, se cometieron estos hechos presuntamente o se hizo aquello otro presuntamente, que es el término que utilizan los jueces. Claro, un periodista, por ejemplo, no habla de presuntamente. La información no es presunta, es información o no es información. La contrastas o no la contrastas. Tienes fuentes o no tienes fuentes. No puedes decir presuntamente hoy ha entrado la primavera, ¿no? Es decir, ha entrado la primavera porque es el día... Presuntamente hoy es el día de la felicidad. El día que entra la primavera, ¿no? Pero es un derecho constitucional y es un principio fundamental. Y en el alea de la condena, es decir, siempre es menos hiriente absolver a un posible culpable que condenar a un inocente, como decía Concepción Arenal, y es un principio que se eleva a la noche de los tiempos, es el principio indubio pro reo, es decir, en la duda a favor del reo. ¿Por qué? Porque es muy grave condenar a un inocente y no es tanto absolver a un posible culpable, porque hay otros mecanismos que se pueden utilizar después si se averigua que efectivamente podía tener esa responsabilidad. El que no la ha tenido, si no se la respeta desde el principio, pues ya no hay forma de restablecérsela. Por eso es tan importante. Pero en estos tiempos... Pero mentalmente también, que no somos capaces de introducir ese mecanismo. Y en estos tiempos, María, casi deberíamos hablar más de presunción de culpabilidad que presunción de inocencia. A ver, hoy en día, si te abren un procedimiento, ya para muchísima gente estás prácticamente condenado. O sea, es decir, la pena de banquillo. Está, y más teniendo en cuenta que hay un seguimiento muy mediático de los casos, sobre todo si eres personaje público, con lo cual, y que los medios a veces van tan... Algunos sabrá que evidentemente lo hagan por la prisa que tienen y no se paren a hacer el presunto, incluso estéticamente, pero otros hay que lo hacen deliberadamente porque y yo también lo entiendo en el sentido de, bueno, primero es más complejo estar siempre con el tema presunto y después porque hay algunos medios pues que tienen que vender también clics, ¿no? Es decir, es lo que es. Pero es que la presunción de inocencia es un derecho y es un derecho tal que se trabaja también incluso desde... O sea, lo del serlo y parecerlo, ¿no? Incluso los propios encausados trabajan eso mucho, el parecer efectivamente inocente, ¿no? Digamos que ya se ha puesto tanto en el foco mediático el tema de la presunción de inocencia que para unos y para otros es importante trabajarlo, ¿no? Todo el mundo lo tiene en cuenta. Lo que quería decir es que el principio de presunción de inocencia compete en los tribunales, en los procesos judiciales. Antes decía... Una información no puede introducir el término presuntamente. Claro, es que si das la información es porque la tienes contrastada. Otra cosa es que digas, el proceso judicial, de acuerdo con el juez, presuntamente tal, pero es el que establece la presunción de inocencia en un proceso judicial. Si tú dices, tú no puedes decir, Tony es feo presuntamente. No sé si me gusta la comparación. Bueno, quiero decir, es una apreciación. Sí, entiendo.
o das una información, un hecho. Ha habido un choque en Cibeles entre 25 vehículos y han muerto 7 personas, presuntamente. No. ¿Se ha producido o no se ha producido el hecho objetivo? Ahora bien, ¿qué responsabilidad tiene? Cuando ya entra judicialmente, dice, el autor presuntamente fue tal. Pero porque está siendo una investigación. Pero ¿no ves que ahora, por ejemplo, no se respetan ya casi nada los secretos de sumario? ¿No? Entonces esto imposibilita, interesadamente imposibilita realmente que las personas tengamos esa capacidad de no, es normal, tú ves culpables donde o ves inocentes según sean de tu acuerdo. También en esto está en el parecerlo, ¿no? Según te parezcan a ti, mucho sumado a las informaciones. Un hecho interesante es el término imputado en la última reforma procesal penal. Se sustituyó para que no hubiera esa carga de acudir como investigado a un procedimiento y que después no hay otra forma de serlo y te dan la garantía de ir con abogado, y ahora ya, como no parece suficientemente contundente investigado, se vuelve otra vez a decir ha sido imputado. No, ha sido citado a declarar como investigado. Claro, eso es un titular muy amplio, pero tiene una carga peyorativa muy importante. Pero cuando hablamos de presunción de inocencia y encendemos las televisiones, sobre todo las televisiones, nos damos cuenta de que hay algunos casos que se convierten en material popular con el que trabajar. Los jueces, Baltasar, son ajenos a todo ese ruido que se hace desde la televisión, que llega a las redes y que a veces impregna los periódicos y las radios. Los jueces tienen que ser no ajenos, no viven en una burbuja. Los jueces están en la sociedad y reciben las noticias como los demás. Lo que tienen que conseguir es que esa dinámica, esa información no influya sus decisiones de modo que las haga arbitrarias, injustas, etcétera. Es decir, pero evidentemente el juez tiene ojos, tiene oídos y ve lo que está pasando. ¿Cómo nos aseguramos eso como sociedad? Es decir, ¿qué mecanismos hay para que se me quite la idea de que un juez puede ser... O sea, yo entiendo que tiene que haber independencia judicial, pero eso es algo muy particular de cada juez. ¿Qué mecanismos hay para asegurar eso cuando hoy en día todo está en los medios, todos los procesos están en los medios? El uso del lenguaje es muy importante. Y en los medios y en la judicatura, en todos los ámbitos, es fundamental. Y sobre todo en la era de la comunicación, donde frases lapidarias te marcan para toda una vida. Y si no lo haces así, te dan la opción a la presunción de inocencia, a que después te diga un tribunal que no, que tú no participaste ahí, pero ya te despellejaron previamente. Claro, entonces el uso es importante. De la los reparación. Adverbios, ¿qué utilizas? De eso vamos a hablar en unos segundos, Baltasar, sobre la reparación, porque una vez que vulneramos ese derecho, estamos perdidos porque tampoco existe la capacidad de reparar el daño. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos.